Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. El presidente de la República reaccionó a el tema de la rectora de la Universidad de Chiriquí, Etelvina de Bonagas. Y esto fue más o menos lo que dijo. Vamos a escucharlo por completo, vamos a reaccionar a eso, por supuesto, al mejor estilo YouKnow. Ayer me tomé el trago amargo de escuchar a esta señora en la comisión del presupuesto. A esta señora no hay que darle un real más de lo que ella tiene y despilfarra. Y le doy un consejo: mejor cierre la boca, que cada vez que la abre la puerta del Ministerio Público más grande. Fuertes declaraciones, wow, muy poderosas. Tú sabes que el presidente de la República tiene pantalones, no como el que teníamos antes, el gobierno de la oscuridad y el gobierno perseguidor del retroceso. Este presidente de verdad tiene pantalones. Y vamos a escuchar. Este es un presidente hace rato y ahora todos los haters calladitos. Ahí están calladitos. Vamos a escuchar presidente. Vamos a escuchar presidente. En efecto, se va a meter donde haya mal manejo de fondos públicos. No sé si usted como chilicano le preocupa lo que está pasando en su provincia con relación a la Universidad Autónoma. Qué cizañoso, usted como chilicano, usted como panameño, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, Dios mío? Pero bueno, sí, claro, él es de Chiriquí, no pasa nada. Saluda a toda mi gente de Chiriquí que me sigue. Pero es cizañoso, metiendo morbo ahí con eso. En Chiriquí, ayer escuchamos a la rectora Etelvina de Bonagas en la comisión de presupuesto confesar abiertamente que existen clanes familiares. Hay alrededor de un promedio de 20 profesores que son parejas. Ella aceptó tener a una sobrina de El Salvador que es salvadoreña y tiene 30 años en Panamá. Yo también estuve ahí. Estaba por $2.900. Inclusive gana más que usted, el doble. Usted gana $7.000. Menos impuestos. Ella tiene un salario de 14.000 balboas. Gana $7.000 el presidente. Para los que querían saber cuánto gana el presidente, menos impuestos. $7.000 gana el presidente. Y Etelvina gana $14.000. $14.000 gana Etelvina de Bonagas. ¡Wow! Es una pequeña república allá en Unachi. Bueno, ahí está la presidenta que ustedes querían. Ay, mentira, los chilicanos no tienen la culpa. Esto fue impuesto por el gobierno de la oscuridad. Esta señora fue impuesta por el gobierno de la oscuridad, señoras y señores. El gobierno de la oscuridad impuso esa mujer allá en Unachi. Es decir, hay una planilla borrada, hay de todo en la UNACHI. No sé si usted son desastres. Está interesado en hacer un cambio. Y dos, si me permite, si ya hay fecha de cumpleaños para publicar los auxilios económicos de la administración Torrijos y Martinelli. Gracias. Mira, yo escuché, ayer me tomé el trago amargo de escuchar a esta señora en la comisión de presupuesto y felicito a la comisión de presupuesto de la Asamblea. Sí, todos votaron en contra. Hay que felicitar a la comisión de presupuesto en total, porque por ahí vienen, no, hay que felicitar a los de no sé de qué partido, los independientes. Todos votaron en contra de Etelvina de Bonagas, pero eso no lo vas a decir tú, claro que no, por supuesto. Esas cosas las minimiza, parece fanático del Real Madrid, hombre. Que cuando pierden, para la cueva, y cuando ganan, chuzo, somos los mejores del mundo. Qué bárbaro. Así yo no quiero ser fanático de ese Barça. A esta señora no hay que darle un real más de lo que ella tiene y despilfarra. Y le doy un consejo: mejor cierra la boca. Que cada vez que él abra, abre la puerta del Ministerio Público más grande. Señor presidente, con todo respeto, usted está diciendo una gran equivocación. ¿Cómo que mejor que cierre la boca? Si la están llamando a la comisión de presupuesto para rendir declaraciones, para explicarle al país, ¿verdad?, su situación o su interés de pedir dinero, ahora, por lo que ella hizo, debería ser llevada a la Procuraduría. Tiene que ser investigada esa mujer, tiene que hacerse una auditoría, tiene que hacerle, los peritos, yo no sé. Hay que investigar profundamente. No se puede quedar callada, señor presidente. Ya habló de más. Ya dijo, ya creó la sensación de que algo malo está pasando en la UNACHI. Y hay que ir allá, un gran comité del Ministerio Público, a poner orden allá. Señor presidente, ella no se puede quedar callada ya. Ella ya hizo lo que tenía, ya metió la pata. Ya metió la pata. Ustedes van a decir mucho, no. Ella tuvo que ser sincera. Y aquí hay un gran problema en UNACHI. Y eso no es todo. Falta ver la nacional,
allá, acá mismo en Panamá, en la Transísmica. Hay que ver eso. Hay que ver la nacional, la tecnológica también hay que verla. Ojito pues. Todo esto hay que investigarlo, señor presidente. Bastante trabajo tiene el Ministerio Público, señor presidente. No se puede quedar callada. Ella tiene que hablar, tiene que rendir declaraciones, tiene que rendirle al pueblo, tiene que rendirle cuentas al pueblo. Ella y su garulilla, y su familia, y todos los beneficiados, porque eso era un cuartel de invierno del PRD. Vamos a estar claros. Cuartel de invierno del PRD. Este señor sabe mucho de Guerra Fría. Ha violado todas las normas para reelegirse y reelegirse y reelegirse. Y ahora tenemos un Maduro aquí en Panamá vestido allá en Chiriquí, en Unachi. ¡Wow! Merece mejor rector, mejor centro universitario que lo que tenemos en este momento. No solamente rectora, usted lo ha dicho bien, centro totalmente, centro de un universitario. Los chiricanos merecen de verdad algo mejor. Eso es así. Y bueno, ¿qué más? Por otro lado, ¿cuál es la otra pregunta? Yo no sé, ministro, eso no lo veo yo directo, pero sí, está a la disposición de subir ambas fuentes de información. Yo no tengo nada que ocultar aquí. Nada que ocultar aquí. Qué buen presidente. Con respecto a ese tema. Y estamos, sí, di la instrucción. Ya se han dado devoluciones. Ayer el director del IFARO abrió un fideicomiso en la Caja de Ahorro. Está en el proceso de abrir un fideicomiso. ¡Wow! Ya se dieron devoluciones. Pero tenemos que confirmarlo. Si ya los periodistas de los medios tradicionales de Telemetro, los gerentes de Medcon ya devolvieron, si los ministros, los exministros, los candidatos, por lo menos yo sé que Zulay Rodríguez ya devolvió. Entonces, pero los demás yo no sé si han devuelto. O sea, ¿qué me han dicho de eso? Si los periodistas estos que criticaban y que se daban golpe de pecho y que están en la iglesia y que están tirándose puro bombo, recibieron beneficios y si ya lo devolvieron. Eso es lo que queremos saber. Para que esas devoluciones que den las personas que recibieron estos auxilios o el producto de la transformación de tales auxilios en préstamos, sus intereses, que vaya a ese fideicomiso y que en borrador le digo que puede contribuir al tema del seguro social. Pero hasta ahí, no es todavía un lápiz que le he sacado toda la punta. Pero ayer el director de IFARO fue a la Caja de Ahorro para empezar a planificar, porque ya han habido chequecitos por ahí devueltos, ¿no? Chequecitos. Ahí está el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, que también devolvió su auxilio económico, que dijo que no era auxilio, pero lo devolvió. Tranquilo, papá, a todos se le muere un tío, Roberto Ruiz Díaz. Usted apoyó la lucha contra la minería, pero usted recibió un beneficio de auxilio económico. Usted dijo que no, que le cambiaron la figura, que eso es un cuento, que le enreda. No importa, papá, devuélvalo. Ya lo devolvió, los 10.000, los 11.000 del tema de su hija. Muy bien, Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde de la ciudad capital. Excelente, falta ver los demás que estén devolviendo ya. Me gustaría saber, señor Roberto Ruiz Díaz, ¿quién le autorizó a usted ese beneficio? Porque esa persona que le autorizaron ese beneficio debe estar presa. Porque usted podía pagarlo, Roberto Ruiz Díaz. Y también lo podía pagar la gente de Medcon y la gente de Telemetro. También podían pagarlo los de Calle 7. Todos lo podían pagar, ¿verdad? Entonces también los que están allá en Cannes haciendo películas, que son influencers, que hacen películas, ¿verdad? También podían pagarlo. Tienen que devolverlo. Pero la persona que les aprobó eso debe estar presa. Presa debe estar la persona que hizo eso. Y eso tiene que investigarse también. El Ministerio Público tiene bastante trabajo por 5 años. Y no es persecución, ¿eh? Eso lo estamos viendo todos. El dinero que nos han robado en el gobierno de la oscuridad y en el gobierno perseguidor del retroceso. No sé el monto, pero han habido chequecitos o chequesotes. No sé. Pero eso no se puede seguir usando para tal aberración. Presidente. Ahí está el presidente de la República dándole cátedra de integridad, de honestidad y por supuesto de estadista a todos los haters que hablan basura y que riegan todo el tiempo diarrea por las redes sociales y los bots también criticando y que están esperando que él tropiece, pero no. Va a publicar las de Martinelli y las de Martín Torrijos, que estamos ansiosos de verlas las dos, por supuesto, para saber qué nombres van a salir allí. Y también las tendremos aquí en tu canal, You Know. Así que muy pendientes. You Know, ¡bra!